Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque le había nacido en una edad avanzada. Y entonces hizo que le hicieran una túnica de mangas largas. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaron y ya no podían hablarle pacíficamente. Ahora bien, cuando los hermanos de José habían ido a apacentar el rebaño de su padre en Siquelm, Israel le dijo a José: «Tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquelm. Ven, te enviaré a ellos». Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotaim. Pero cuando lo vieron a lo lejos, antes de que se acercara, planearon su muerte. Se decían unos a otros: «Aquí viene el soñador. Matémoslo y echémoslo a una cisterna, luego diremos que lo devoró un animal feroz. Entonces veremos para qué sirven sus sueños». Pero cuando Rubén oyó esto, les dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derrames sangre, sino échala en esa cisterna que está en el desierto, y no la toques con tus manos». Dijo esto porque quería liberarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Tan pronto como José llegó cerca de sus hermanos, lo despojaron de su túnica de mangas largas, lo levantaron y lo arrojaron a una cisterna que no tenía agua. Luego se sentaron a comer. Al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que se acercaba desde Galaad. Los camellos iban cargados con especias, bálsamo y resina, que transportaron a Egipto. Y Judá dijo a los hermanos: «¿De qué nos serviría matar a nuestro hermano y esconder su sangre? Es mejor venderlo a estos ismaelitas y no mancharnos las manos, porque es nuestro hermano y nuestra carne». Los hermanos estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, y por 20 monedas de plata lo vendieron a los ismaelitas, y lo llevaron a Egipto. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y les dijo: «Escuchen esta otra parábola. Un dueño plantó una viña, la rodeó con un cerco, hizo en ella un lagar para estrujar las uvas y edificó una torre de vigilancia. Los sirvientes golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. El dueño volvió a enviar otros sirvientes, en mayor número que los primeros, pero ellos los trataron de la misma manera. Finalmente el dueño les envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Entonces agarraron al hijo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Bueno, cuando regrese el dueño de la viña, ¿qué hará con estos trabajadores de la viña?». Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo respondieron: «Seguramente hará matar violentamente a estos malvados y arrendará la viña a otros labradores, quienes le darán los frutos en el momento oportuno». Entonces Jesús les dijo: «¿Nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esto fue hecho por el Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que dará fruto». Los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús y comprendieron que hablaba de ellos. Intentaron arrestarlo, pero tenían miedo de la multitud, porque consideraban a Jesús un profeta. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos invitados a reflexionar sobre dos poderosos pasajes bíblicos que hablan de la traición, las decisiones y el llamado divino a la justicia. La historia de José, narrada en el libro del Génesis, y la parábola de los viñadores de Jesús, en el Evangelio de Mateo, tienen algo en común. Ambas nos muestran lo que sucede cuando los seres humanos optan por ignorar el amor y la justicia de Dios en favor del egoísmo y la autosuficiencia. Imaginemos, por un momento, que estamos en el centro de una gran ciudad, en medio de un movimiento frenético. Estamos rodeados de gente que tiene prisa y persigue sus propios intereses. Entre ellos podemos ver, en un rincón, a una persona que sufre por haber sido dejada de lado, ignorada, incluso traicionada. ¿Te suena esto familiar? Desafortunadamente, el sentimiento de ser agraviado o infravalorado no es una experiencia rara. José, el amado hijo de Jacob,
sintió esto muy cruelmente, y es esta experiencia la que exploraremos hoy. En la primera lectura tenemos la historia de José, quien a pesar de ser el hijo predilecto de su padre, enfrenta la envidia y la traición de sus propios hermanos. Jacob, su padre, ama a José más que a sus otros hijos, y esto hace que sus hermanos lo odien. No pueden soportar ver el amor de su padre por José y, en un momento de ira y celos, deciden venderlo como esclavo. Pero, para justificar su acción, inventan una cruel mentira: José fue devorado por un animal, y muestran la túnica manchada de sangre como prueba. No solo traicionan a José, sino que también traicionan la confianza de su padre. Ahora, detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas somos víctimas de injusticias similares? ¿Cuántas veces sentimos que somos incomprendidos o agraviados, y que otros, por envidia o egoísmo, intentan destruirnos? La historia de José no es solo una historia antigua, es universal. Habla de nuestra experiencia diaria de vivir en un mundo donde la envidia, el egoísmo y la injusticia todavía dominan muchos corazones. Sin embargo, la historia de José nos muestra algo muy importante. A pesar de toda la crueldad y traición de sus hermanos, José nunca pierde la confianza en Dios. Es vendido a Egipto, pero incluso allí Dios sigue guiándolo y se convierte en una figura clave en la historia del pueblo de Israel. Lo que José nos enseña, entonces, es que, por difíciles que sean las circunstancias, Dios siempre tiene un plan mayor para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos las razones del sufrimiento. Ahora, miremos el Evangelio de Mateo, donde Jesús nos cuenta la parábola de los viñadores malvados. El dueño de la viña, que representa a Dios, envía sirvientes a cosechar los frutos de la viña, pero los viñadores, en lugar de cumplir con su obligación, golpean y matan a los sirvientes. El dueño de la viña decide entonces enviar a su propio hijo, pensando que sería respetado, pero los viticultores, en un acto aún más cruel, matan al hijo, creyendo que, de esta manera, podrían apoderarse de la viña. Esta parábola nos revela el corazón de muchos seres humanos ante el llamado de Dios: soberbia, desobediencia y rechazo a su amor. Los viñadores representan a aquellos que aprovechan los bienes que Dios les da, pero se niegan a reconocer su autoridad y generosidad. Rechazan a los profetas que Dios envía y al final, matan al mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Aquí vemos algo muy profundo. El rechazo del Hijo de Dios es el rechazo de la misericordia divina. Así como los hermanos de José rechazaron a su hermano por envidia, los viñadores de la parábola rechazaron al Hijo por egoísmo. Cuando Dios nos envía sus mensajes de amor, cuando nos da tantas oportunidades de cambio y conversión, estamos llamados a escuchar y actuar de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, muchas veces, en nuestra ceguera espiritual, preferimos vivir como queremos, ignorando el llamado divino. Ahora, la pregunta para todos nosotros es: ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos, como José, manteniendo nuestra confianza en Dios incluso cuando enfrentamos las dificultades y traiciones de la vida? ¿O estamos, como los viñadores, rechazando la misericordia y el amor de Dios, persiguiendo nuestros propios intereses y alejándonos de la verdadera justicia? Dios nos llama, hoy, a reflexionar sobre nuestras acciones. Nos invita a vivir con el corazón abierto, dispuestos a servir y reconocer su autoridad. Como José, debemos confiar en Dios incluso en la adversidad y, como los viñadores, debemos aprender a escuchar la voz de Dios, en lugar de rechazarla. A veces es difícil ver el propósito de Dios en medio del sufrimiento de la vida. Así como José fue arrojado a una cisterna y luego vendido como esclavo, nosotros también enfrentamos situaciones que nos hacen preguntarnos por qué Dios permite el sufrimiento. Pero es precisamente en estos momentos cuando estamos llamados a confiar más profundamente en su sabiduría. Dios no es la causa de nuestro sufrimiento, pero utiliza incluso las situaciones más difíciles para moldearnos, acercarnos a Él y enseñarnos a ser más humildes y más fieles. La parábola de los viñadores nos recuerda que Dios nos da todo lo que tenemos: nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestras vidas, no para que podamos usarlos egoístamente, sino para que podamos colaborar con Él en su obra en el mundo. Nos llama a vivir para los demás, a utilizar lo que tenemos para hacer el bien, a ser fieles en las cosas pequeñas para poder ser dignos de confianza en las grandes. Nuestra vida, como la vid, debe producir frutos de justicia, bondad y amor. Ahora, reflexionemos:
¿Qué necesitamos cambiar en nuestras vidas? ¿Dónde estamos siendo como los hermanos de José, rechazando a los que Dios ha puesto en nuestro camino? ¿Dónde estamos siendo como los viñadores, rechazando la justicia de Dios y persiguiendo nuestros propios intereses? Dios nos ofrece su misericordia y su perdón. Nos llama a un nuevo comienzo, a una nueva vida en Cristo. Si escuchamos su voz, si seguimos su camino, Él nos guiará hacia la verdadera libertad y la verdadera paz. Mis hermanos y hermanas, el llamado de Dios es claro y urgente. No seamos como los viñadores, que desprecian a los mensajeros de Dios, sino como José, que a pesar de la adversidad confió en Dios. Sigamos el ejemplo de José y abramos nuestro corazón al plan divino, sabiendo que, al final, Dios siempre tiene algo más grande para nosotros, algo que va más allá de lo que podemos imaginar. Que nosotros, con fe, sigamos la voluntad de Dios, confiando en su justicia, su amor y su misericordia. Que seamos fieles, incluso en las dificultades, y que produzcamos frutos que glorifiquen a Dios y traigan paz y justicia a nuestro mundo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.